¿qué es eso de resucitar entre los muertos? No entendía. Por eso se lo va a tener que decir 3 veces en 3 momentos diferentes. Para ver si entienden. Y para que no olviden que Jesucristo lo había anunciado. No fue un accidente la muerte de Jesús. En un momento dado, decide llevarse a 3. ¿Por qué esos 3? Ya sabemos por el detalle del libro del Deuteronomio. Pero ¿por qué precisamente esos 3? ¿Por qué no se lleva más? Eran 12. Porque no quería llevar a Judas. No le den las perlas preciosas a los cerdos, va a decir más adelante. Ya sabía de quién se trataba. Jesús ya nos conoce a todos. ¿Por qué a unos les da unos premios y a otros no? ¿Por qué unos avanzan y otros se van quedando atrás? No es que Jesús quisiera que así fuera, es que Él sabe por dónde va cada quien. Detengámonos un poquito en Pedro. ¿Quién era Pedro? El más chicudo, el más aventado. Dios está bendiciendo a los aventados como Pedro. Se necesitan gentes así. Y el primero que llama es precisamente a Pedro por chispa. Se necesita gente líder, gente de arranque, gente que dice, vamos hombre, echémosle ganas a esto. ¿Por qué jala también a Santiago? Va a ser el primer mártir. Dios necesita y bendice el martirio, el primer mártir. ¿Por qué también se jaló a Juancito? Porque es el más limpio, el más puro. Dios bendice también la pureza. 3 elementos indispensables para estar en la presencia de Jesús, hermanos. Tenemos que ser aventados como Pedro, dispuestos al martirio como Santiago, y limpios como Juan. Esa es una de las cosas más preciosas que yo he encontrado últimamente en el texto. Porque estos 3 representan lo más hermoso que Dios bendice. Todo lo demás es wiri, todo lo demás es adorno. Esto es bíblico. ¿Qué quiere nuestro Señor de cada uno de nosotros? Primero, que seamos aventados, que le entremos con ganas a esto, que no reneguemos. Allá, y esta característica de Pedro es preciosa, cuando Jesucristo está resucitado y aparece en el capítulo 21 de San Juan. Juan lo reconoció, el más limpio es el que logra reconocerlo primero, es el maestro. Pedro no anduvo dudando, se tiró al mar y dijo, yo voy a encontrarme con él. La chispa de Pedro es preciosa. Necesitamos gente así. Necesitamos gente limpia que logre descubrir como Juan. Gente que esté dispuesta a morir como Santiago. Porque son las características mismas de Jesús. Mire qué lindo lo que estoy diciendo. Son las principales características de Jesús. Un líder aventado. Alguien que va a morir en la cruz. Y un limpio como Juan. Son las principales. Nosotros tenemos que cultivar en este ministerio esas 3 características. A ver si lo logramos, hermano. A ver si lo logramos. No vaya a decir que usted no sabe cuáles son las características por qué eligió a estos 3 y cuáles son las principales características de Jesús. ¿Qué es lo que más admiró? Allá había 12, uno que ni para cerca, por cerca. Estos 3 fueron los primeros, tienen algo en común. Me fijé en ese detalle. Ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Ahí nos metieron por allá. Ya sí nos metieron por allá. Dejaron todo por seguir a Jesús. Pedro es el que va a decir, maestro, le hemos dejado todo por seguir. Y Santiago y Juan estaban en su taller de pesca y dejaron todo, dejaron familia, dejaron todo, para aquellos hermanitos que entienden al revés el Evangelio. No, el domingo es para la familia, por favor. Ahí lo dice. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Yo no lo he leído nunca en la Biblia. Nunca lo he leído en la Biblia. El domingo es para el Señor. Domingo significa día del Señor. A saber dónde lo encontrar, a saber dónde lo encontrar, a saber qué vive. En las que yo he estudiado hasta ahora en 17 años nunca he encontrado eso. A saber dónde lo he sacado. Yo crecí en el ministerio de familia. ¿En qué parte de la Biblia lo leyeron? Porque yo no lo he encontrado en mi Biblia. Domingo significa día del Señor. En primer lugar es para el Señor. Después para la familia y todo lo demás que tú quieras. En primer lugar es para el Señor. Entonces mi vida pertenece al Señor en primer lugar. La familia sí, pero ese es segundo. Es primero. Y tan siquiera igual. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda el alma. Dice mitad para la familia y mitad para el Señor. Eso no lo dice la Biblia. Primero. Entonces estos 3 tienen esa característica. Los 3 lo dejaron todo por seguir a Jesús. Y Jesús se les entrega todo también a ellos. ¿Tú quieres que Jesús se entregue totalmente a ti? Espérate de todo, hermano. ¿Crees que no puedo? Entonces tranquilita, algún día lo vas a encontrar. Algún día Jesús también se va a encontrar contigo totalmente. No hay problema. No hay problema. Dios no te obliga. Pero entonces tampoco pidas milagros de primer nivel.
Esos tres tuvieron ese privilegio de encontrarse aquí, van a tener el privilegio de encontrarse con la resurrección de la hija de Jairo y después en Getsemaní, porque fueron los más aventados, los más dispuestos al martirio, los más limpios, merecen estar ahí. Eso tiene que llevarnos a una, solo este versículo 1 es suficiente para todo un tema, solo eso. Lástima que no lo puedo tener mucho, pero es precioso. Solo eso es para que nosotros reflexionemos cómo estamos viviendo el cristianismo en nuestra parroquia, ministerios y cosas parecidas. Así, con ese nivel, nos habían explicado esto. Y por cerca. No se trata de oírlo, se trata de vivirlo. Porque Jesús llegó a esta montaña de la transfiguración a hacer un compromiso. No solamente sentarse en unas citas prácticas que ya se van a vencer porque ya tienen 15 años. Todavía creo que aguantan un poco. No creen, todavía aguantan. Hoy estaba yo, bendito sea Dios, así como la hermanita va a cumplir años en estos días, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, una de las razones también. Nosotros estamos cumpliendo 17 años mañana de haber hecho el retiro de iniciación, hace 17 años. Yo no voy a cumplir 17, pero... Porque me acuerdo porque fue el día de... Yo no conocía al cura de Ar, pero después estudiando, ya el cura de Ar. Pero el punto es si he logrado avanzar, como Pedro, como Santiago y como Juan. El punto no es pasar 40 años en parroquia, con eso no llegas a ningún lado, hermano. El punto es si lograste desprenderte de todo en alguna de estas tres categorías de Pedro, Santiago y Juan. Para hacer de los íntimos, que no he venido aquí a este ministerio para hacer de los íntimos de Jesús. No de los que por allá, ay, Jesús le da pena al grupo Cristo María, si es que hay de grupitos que no, si ese no reza, si no obedece, si ese no ayuda, si ese. No, hemos venido aquí porque si vamos a hacer lo mismo que en nuestras parroquias, ¿para qué nos vamos a reunir, hermanos? ¿Para qué nos vamos a reunir? No tiene chiste. Nos ha llamado para darnos más, pero nos pide más. Nos pide más. Y cada vez que nos pregunten, ¿y ustedes? ¿Cuál es el carisma en Cristo María? Evangelización, sanación, liberación. Pedro, Santiago y Juan, precioso. Yo hoy que estaba estudiando esto, qué lindo, esto nunca lo había aplicado yo. Pedro, Santiago y Juan, evangelización, sanación y liberación, precioso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, precioso. Veamos el versículo, fíjense, solo el uno todo lo que le sacamos. Uno dice, y en los colegios católicos que le enseñan Biblia. ¿Cómo no? ¿Y esto? No, eso no. Entonces, ¿qué enseñan? No. Pero sigamos, ¿verdad? No nos dejamos. Tristeza, ¿sabes? En el versículo 2, 17:2, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestiduras se volvieron blancos como la luz. En el 1 dice, lo llevó aparte a un monte alto, no sabemos cuál es. Supuestamente es el monte Tabor. Supuestamente, no hay ningún dato bíblico que lo asegure. El Tabor es un monte que queda en medio de Galilea y en medio de Judea, queda intermedio. Mide 560 metros de alto, 800 metros de largo por 200 metros. Dicen que tiene una vista panorámica, se ve el mar de Galilea, el mar Mediterráneo, etc. Pero lo que sí es correcto es que fue un monte alto. ¿Por qué? Porque Jesús va a hacer todo de una manera simbólica. Moisés se había encontrado en el Sinaí, Elías también en el Horeb. Ahora él sube también a la montaña. Jerusalén fue edificada en una ciudad alta, Sion, 760 metros sobre el Mediterráneo. Él sube a la montaña alta, porque la creencia siempre era, y Jesús nos va a llevar a la contraria, de que en las partes altas, Él busca los lugares altos, solitarios, para encontrarse con Dios, Padre, Él, que es Jesús. Nosotros necesitamos lugares de silencio para encontrarnos con Dios en la gran pachanga, en la gran molotera de las fiestas agostinas. Difícil que estemos ahí en medio del rock and roll y de todo el volado, encontrarnos con Dios. Difícil. Tú quieres, necesitas, Jesús, que es Dios, necesita apartarse. Y miren, subir 560 metros por aquellas veredas ha sido un poco difícil. Y el Evangelio de Lucas dice, se fue a orar. Si unimos los tres evangelios más la carta de Pedro, tenemos un panorama bastante exacto. Se fue a orar. ¿Y qué hacía Jesús en la oración? Jesús, que es Dios,
Jesús nunca hacía nada. Yo lo he aprendido de él, perdónenme, yo lo aprendí de Jesús. Jesús nunca hacía nada sin consultarle al Padre Eterno. Nosotros nos inventamos. Hagamos un retiro, niña. Ay, vendamos a todo el chuco, niña. Hagamos una procesión. Hagamos una fiesta. Ya te lo indicó el Señor. ¿Y no aprobó? No, pero si el Señor, Jesús no se movía. Va camino de Jerusalén, pero antes quiere, como hombre, estar seguro de que esa es la voluntad del Padre. ¡Qué precioso! No es una fiesta folclórica de San Salvador, no se trata de esas cosas pequeñas. Se trata de ir a buscar la voluntad hoy, esta semana. Tendría que ser todo San Salvador y el país entero buscando la voluntad de Dios si queremos celebrar de verdad la transfiguración. Si no es mentira, es puro folclore. Pero no nos están enseñando esto. ¿A qué fue Jesús? Es a orar. Las fiestas agustinas son para orar, no para pachanguear en la playa, hermano. Yo estaba en un grupo el sábado de la mañana. Estaba en otro tema. Pero cuando le dije, no, si muchas de ustedes ya compraron el zig pack y el bikini, se tuvieron a reír, a codearse unas con otras. Y están esperando que esta reunión termine para irse a la playa porque ya, para reírse, cabal. Estaba pegando en el clavo, solo estaban esperando terminar la reunión para irse a la playa. Y van a pasar toda la semana ya, porque algunos grupos me dijeron, hermano, queremos descansar, es que Miguel, vamos a quedarnos allá en la playa. Quédense en la playa. Hermanos del ministerio. Este es uno de los 2 grupos nada más que va a tener actividad esta semana. Los otros ya están durmiendo harina, ver sol, playa, etc. Que les aproveche y les bendiga. Pero eso no es la transfiguración. Esa no es la transfiguración. La transfiguración fue un momento de oración fuerte en lo alto de la montaña. Qué lindo que nosotros no estamos en una montaña, pero por lo menos estamos intentando reflexionar lo que Jesús hizo. Se fue a orar. Una parte solitaria. Él necesitaba estar seguro de que la muerte en cruz era voluntad del Padre. Y nosotros necesitamos estar seguros de que el camino que llevamos es voluntad también del Padre. Y tenemos que aprender a discernir el ministerio de evangelización, sanación y liberación con todos los carismas que eso implica. Ayer vino una hermana, se sentó aquí, ella es dirigente internacional de un movimiento X. Tiene 10 años de estar al frente, es un movimiento internacional, etc. Va para una reunión, etcétera, de otros países. Y me dijo, yo creo que ya topé, ya de todo, ya mire, está trabajando con un montón de burros que hay, ya no quiero, no aguanto, y yo creo que ya. Yo le dije, no, el Señor dice 2 o 3 años más aguantó ese montón de burros, hermano. 2 o 3 años más. Y échale ganas que todavía le hace falta. Ahora, le dije eso, usted puede hacer la de Elías. Elías en la primera de Reyes, capítulo 19, le dijo, Señor, matame, yo ya no quiero seguir vivo, no soy mejor que mi padre. Dios le dijo, ¿cómo no? Yo te respeto, ahí voy a nombrar el lugar tuyo y va a hacer más milagros que vos. Lean Biblia, aprendan a leer Biblia, hermano. ¿Tú quieres tirar la toalla? Dios se busca otro mejor que vos. Se busca otro mejor que vos. Ya me lo preguntó a mí. ¿Quieres que te releve? No. Dame fuerzas para llegar hasta el cielo. ¿Qué tal si yo le digo, sí, él tiene un montonazo que puede hacer un trabajo mejor que yo, un montón de gente? Pero yo quiero hacer también el mío. Antipataleando, sí, pero quiero hacer el mío. Con todos los errores, pecados y todo esto. Sí, pero quiero hacerlo. Y quiero ir mejorando cada día. No quiero tirar la toalla, ¿no? Entonces, esos 3 fueron a buscar, junto con Jesús, la voluntad, esa fue la transfiguración. Y mire qué precioso, qué pasó cuando cuando se pone a orar. Cuando las personas se ponen a orar, se transfiguran. Cuando lo hacen en la línea de Jesús, mire, hay un resplandor. Jesús se comienza a transfigurar y dice que los vestidos resplandecían más que cualquier persona que puede dejar blanco una ropa, más que Rinzo y un sol y todo un montón de cosas que están inventando que le guían. Esto me recuerda el ejemplo de San Francisco de Asís. Un día, un fraile franciscano, viendo a todos los franciscanos que van para el cielo, todos de blanco, pero había uno que resplandecía más que los demás. Y le preguntan a mí de la guardia, ¿y ese que resplandece más quién es? ¿Lo conoces? Es Francisco de Asís. ¿Y por qué resplandece más que los demás? Porque él se desprendió más que los demás. Por eso ahora le toca el vestido más blanco. Hay un premio, entre más desprendimiento, más blancura. Por eso Jesús resplandece más que los demás, porque era el más desprendido, se estaba desprendiendo de su vida. Si tú te desprendes, si yo me desprendo, nos desprendemos de nuestra vida, de todo, de papá, de mamá, de novio, de hijo, de inteligencia, de un montón de cosas,
vas a resplandecer más que los demás. Es tu decisión, nadie te va a obligar. Tú quieres quedarte con los honores de la tierra, quédate, hermano, no hay problema. ¿Quieres los honores del cielo? Apréndete de todo. Tienes que amarlo a todo, pero no depender de nada ni de nadie, solamente del Señor. Y entre más grande es el desprendimiento, tus vestiduras van a ser más resplandecientes que los demás. No hemos venido aquí solamente para saber un chipustillo de Biblia, para proponernos llegar a resplandecer como Jesús. Él nos sirve de modelo. Y fíjese una cosa preciosa. Veamos el texto. Se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Tercero. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús, conversando con Jesús. ¿Por qué aparecen Moisés y Elías? Y conversaban. ¿De qué hablaban? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Elías? Conversaban. ¿De qué hablaban? Y los otros evangelios van a decir Moisés a la derecha y Elías a la izquierda. Elías pudo haber estado a la derecha, pero él renunció. A pesar de que es el gran profeta, si él dijo, Señor, yo no quiero seguir, esto es demasiado para mí. Muy bien, muchachito, ahorita te morís, tengo un sustituto para ti. Léanlo. A mí me sorprende cuántas cosas más pudo haber hecho Elías. Eliseo hizo el doble en milagros de lo que hizo Elías. Primero aparece Moisés, eso estaba profetizado, de que en el Deuteronomio 18 Dios va a suscitar a un profeta semejante a él y le van a obedecer. Eso estaba profetizado. Y Elías es lo más grande del poder de Dios. Moisés y Elías. La regla decía tienen que haber 2 o 3 testigos. Aquí hay 2 testigos. Atestiguando delante de 3. Estos 3 que fueron llamados, Pedro, Santiago y Juan, van a testificar que es correcto que ellos lo vieron. Hay 3 en el cielo y hay 3 en la tierra. Estos 3 testifican para que estos 3 puedan dar testimonio en la tierra. Pero interesante, ¿de qué hablaban? Mucha gente dice, en la transfiguración Jesús estuvo gozoso, repleto. Jesús dice, en la aparición del corazón de Jesús, yo nunca tuve un momento de placer. Y el Petrachina dijo una frase parecida también. Yo nunca disfruté toda mi vida. Por ejemplo, crucificado. Entonces, ¿dónde quiere ese momento de gozo, de transfiguración pleno, así? ¿No gozó Jesús? ¿Y de qué estaban hablando? De su muerte. Y dice que platicaban de la muerte y le aseguraban que sí, que era por el Padre, que iba a ser difícil, que iba a ser una cosa muy extraordinariamente fuerte, dañosa. En el momento en que se habla de la obediencia, la voluntad del Padre, cuando más resplandece la persona. Uno tiene que pensar en eso. Cuando tú obedeces, no importa la crisis que sea, pero lo haces en obediencia, tu vida toda resplandece. La gente que no sabe dice, todo está negro para mí, yo lo veo todo gris, me está lloviendo, sobre mojado, no salgo de donde me cae la otra. ¿Estás en crisis? ¿Estás orando? No, ese es el problema. Hay que estar orando. Y Jesús está ahí alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Y está platicando con aquellos y dice, no renuncia a lo que están hablando. Ellos vienen a confirmarle que esa muerte a la que él va es del cielo. Cuando Santiago y Petrachina, por ejemplo, va a bajar del cielo, él viene a confirmar cosas que Cristo mismo le ha dicho que venga a decir. Cuando estos dos vienen a platicar con Jesús, viene a decir cosas que el Padre Eterno le ha dicho que sí, que vengan a decir, a confirmar la voluntad, humanamente hablando, la voluntad del Padre Eterno. Entonces tampoco me van a matar, sí, y mira que van a crucificar, y fíjate que eso no fue ningún chiste, qué chévere, te van a crucificar, qué bueno, vamos a... No, qué obvio. Es una plática llena de luz, pero llena de luz porque hay una obediencia a un sufrimiento. Pero ¿por qué toda esa luz? ¿Y por qué esa plática? Allá estaban aquellos 3 mirones de la fiesta, ahí se les caía la baba. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Fue en primer lugar para él.
porque lo van a acompañar en Getsemaní y lo van a ver colgado en la cruz. Para cuando eso suceda, por lo menos ellos tres den testimonio de que eso estaba anunciado y confirmado de parte del Padre Eterno. Precioso. Por eso San Pedro, lo leo rapidito, Pedro va a decir en la segunda carta, capítulo 1, 16, os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque recibió de Dios Padre honor y gloria cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con él en el monte santo. Entonces, para eso se dio ese momento, para que ellos pudieran ser testigos y no desfallecieran al verlo clavado en una cruz. Dios es precioso. Te prepara antes de la crisis para que puedas soportarla. Te da un bosquejo de lo que viene. Te dice por dónde va la cosa. Te da la fuerza para que no salgas en carrera cuando viene la crisis. Dios es así. Es un gran maestro. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Preparándolos a ellos, a estos tres, para que ellos sean testigos delante de todo el mundo de que Dios había anunciado esto y que esto estaba en la línea del Padre. Entonces no es un momento de pachanga, que solamente vamos a ver la bajada y la subida, y el colochito, y aplauso para el colochito. No, no se trata de eso, se trata de un compromiso. Ustedes también van a seguir lo mismo que yo estoy haciendo. Yo voy a la cruz y después ustedes también van. De eso está hablando la transfiguración. Les está diciendo, miren, no tienen que tener miedo al sufrimiento. Porque miren, esto lo quiere el Padre, pero es para gloria. Miren qué lindo lo que se gana a ser obediente. Miren toda la gloria que yo tengo. Ustedes también la van a tener. Si ustedes obedecen y se entregan también al sufrimiento según la voluntad del Padre. Y no fue tan fácil. Pedro flaqueó. Lo negó. A pesar de que había estado ahí. A pesar de que después va a escribir la carta. Sí, pero hubo un momento de flaqueza. Nosotros también podemos flaquear. Y qué lindo Jesús que mantiene la fe en nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos flaqueado? ¿Cuántas veces? ¿De qué manera? Y sin embargo, Dios sigue manteniendo la confianza en cada uno de nosotros. Pero no nos quiere de otra manera. Nos quiere así, dispuestos a dar la vida por Él. ¿Sí, vamos? ¿El 4? ¿Está listo? ¿Lo quiero? Sí. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, está bien que nos quedemos aquí. Si quieres, hazlo aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabemos cómo ellos supieron que eran Moisés y Elías. Puede ser que ellos dieran alguna señal, que ellos lo dijeran o que Jesús se los explicara. Pero Pedro toma la iniciativa y dice: Señor, hagamos 3 tiendas. Qué bueno es estar aquí. Qué lindo es que nosotros seamos sensibles a la presencia de Dios y nos encanta estar con Dios. Qué bueno. Qué bueno que disfrutemos de la presencia de Dios. Que nuestros momentos de reunión sean los más hermosos que nunca antes hayamos tenido. Que la gente que venga y esté con nosotros se sienta: ¡wow! ¡Qué bien, qué bonito es estar aquí! ¡Qué amorosos se sienten todos de aquí! ¡Qué limpio, qué puro, qué profundo todo! ¡Ah, qué rico es estar aquí! Que lo sientan. Y que la gente diga: no, hombre, ¿por qué tenemos que ser tan corta esta cosa? Solo 2 horas. No, hombre, qué lindo. Yo a veces he estado predicando o dando catecismo. Y hay hermanas me dicen: hermano, no, sigamos, hermano, quedémosle, hermana, sigue explicando, hermana. Qué lindo cuando la gente se siente tocada y quiere seguir. Porque ahí está la gracia de Dios. Dios está trabajando en las mentes y los corazones. Y que te dicen: ay, ¿y cuánto va a durar? Ay, no puede ser. Porque como no tenemos formación, y a veces nosotros somos aguaditos. Yo me acuerdo, hace 17 años cuando yo comencé, en el primer retiro que yo asistí, la gente se dormía, no creo. Se dormía, ay, que digo, este retiro no sirvo para estas cosas. Ni a mí me gustó lo que estaba haciendo, ni a la gente tampoco. Yo no sabía nada. Si uno va a hablar puro wiri, no se trata solo de saber aquí intelectualmente la gracia de Dios que tiene que hacer la diferencia.
La persona puede saber mucho y decir mucho, pero si no hay gracia de Dios, eso es aburrido. No hay gracia, lo más importante es la gracia de Dios. Y Pedro ve las cosas desde el punto de vista material. Hagamos choza, dice Pedro. Quedémonos aquí. Lo hace con buena intención, pero dice San Juan Bosco, ya se puede por aquí. De buenas intenciones te he preparado el camino del infierno. No basta tener buena intención. Estaba loqueando, Pedrito, estaba loqueando como siempre. Andaba tirando atarrayazos por todos lados y le costaba pegarle a una. Hagamos 3 cosas, Señor. Qué bueno, ¿verdad? Que tiene buen corazón. Para ti, para mí, no dijo para ellos, qué bueno. Pero él quería quedarse anclado allá, en lugar bonito. No puede. No puede quedarte. Es necesario estar aquí, tomar energía, fuerzas, y hay que salir a enfrentarnos con los mareros, con los satánicos, con los homosexuales, etcétera, etcétera. Con el gobierno y todo. Hay que salir a enfrentarnos con los delincuentes, con todo. No podemos quedarnos encerrados aquí. Ese es un momento de cargar baterías. Qué bueno que hayan esos momentos. Esto es para. Mire qué lindo lo que voy a decir. ¿Qué hubiera pasado si no los lleva a este monte alto? Se derrumban ustedes. Se derrumban. Entonces estos momentos son totalmente necesarios para que no te derrumbes en la crisis, hermano. Si no, no tienes de dónde agarrarte. Hay gente que cree que puede sola. No puede sola. No puede sola. Necesitas agarrarte de una buena raíz que es la palabra del Señor. Esto lo vas a recordar en tu momento, y en tu momento de crisis la palabra te va a ser efectiva, te va a ser de ayuda, solito, con una interpretación toda rascuachita. No vas a llegar. Versículo 5. Pedro estaba todavía hablando cuando una nube los envolvió y una voz que salía de la nube decía: este es el Hijo, el amado, es mi elegido, y en él escuchen. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Padre Eterno lo interrumpió. Cállate, Pedro. Cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. A veces hablamos más de la cuenta. Yo me acuerdo una de las cosas lindas, que sea para la gloria de Dios. Cuando yo comencé, yo me acuerdo que comenzaba a dirigir retiros y el Señor decía en un momento dado, ya terminó, pero yo de tipo, ¿verdad? Seguía hablando, yo sentía puro aire lo que estaba hablando. Uno siente que es pura carne. Cabal, el Señor decía, aquí terminó el retiro. Y cuando yo decía, aquí terminó el retiro, había una gran paz. Pero cuando yo quería seguir hablando garabato, no había nada, yo me sentía incómodo. Teníamos que aprender a escuchar la voz de Dios. Aquí Pedro está hablando más de la cuenta, el Padre Eterno, bajó y habló. Cállate, Pedro, ahorita voy a hablar. Una nube, todo esto es simbólico, la nube del libro del Éxodo, la nube del libro de Reyes, cuando tomó posesión del templo de Salomón. Era algo para indicar todo esto que están viendo está en la línea del Antiguo Testamento, porque Pedro, Santiago y Juan dominaban todos estos textos mejor que nosotros. Nosotros nos dicen cualquier cosa y nos desvanecen porque no sabemos detener nuestra fe. Entonces Dios, que sí sabe que estos conocen la Biblia, entonces baja en la nube para indicar que esta es la presencia del mero mero, del Dios, de Moisés y del rey Salomón. Y la voz inmediatamente salió de la nube. Este es mi hijo. ¿A quién le llamó su hijo amado? A aquel que está aceptando el sacrificio de la cruz. Tú eres, mira qué precioso. Tú eres hijo amado de Dios cuando aceptas el sacrificio de tu propia vida. No hay otra manera de entender el cristianismo. No, dijo este es mi hijo amado, miren qué chulito los ojitos, la naricita, miren el pelito, miren qué muñecote, miren. No dijo esas cosas. Este es mi hijo amado, oigan lo que acaba de decir, que está dispuesto a aceptar el sacrificio de la cruz, porque yo soy lo tengo. Estos son mis hijos amados. Escuchen, este vale la pena. No escuchen a cualquiera. Escuchen a aquellos que están dispuestos a vivir el Evangelio tal como Cristo lo vivió. Aprendamos, niños, aprendamos. Ay, mire, si a lo mismo igual que para los que aquí no de Dios hablan, aquellos solo que estén dispuestos. Y escuchen, sacerdote, que Dios lo bendiga y lo perdone. No hay que ser tan exagerado, dijo ese cura. Si Dios nos está pidiendo que andemos muriéndonos en una cruz, no, hombre, si eso solo Él lo hizo. Yo me quedé, yo me salí de la iglesia.
yo no sabía. No, yo no voy a escuchar estas cosas. Estas cosas ofenden mi fe. Mi pequeña fe la ofende. No, no cualquiera puede enseñar Biblia. No puede decir, es que confundimos las cosas. Si él no quiere morir en una cruz, es problema de él. Pero todos los santos, si no, pregúntenle a todos ellos. Han estado dispuestos a preguntarle a Santiago, pregúntenle a Pedro, pregúntenle a Juan. Todos han estado dispuestos a dar su vida por Jesús. Si nosotros no entramos en esa dinámica, ¿qué estamos haciendo en la tierra? Entonces, Pedro toma la iniciativa, sí, pero quiso quedarse ahí. El Padre, salió la voz autorizada del Padre Eterno, este es mi Hijo amado. Y la teología nos enseña que esa misma voz se pronuncia cada vez que usted y yo somos bautizados. No somos niños, este es mi Hijo amado. Ahora falta que la palabra escuchen. Si nosotros estamos caminando en Biblia, vamos a poder dar enseñanza bíblica. Nuestros consejos van a ser bíblicos, pero si no van a ser pura carne, puro codo, pura rodilla, nada más. Hay gente que le encanta andar de consejero, sí, pero no estudia Biblia. ¿Qué anda ahí? Puro garabato, puro garabato. Ay, no, es que la gente cómo se me acerca a mí y como no soy, mire, a saber qué tengo yo, pero es que mire, hasta los adultos se acercan. ¿Y usted dónde estudia? No, si yo Biblia nunca he estudiado. Hermanita, por favor, le pido, no vuelva a decir nunca que usted es consejera hoy. Por favor, no es que le caiga un rayo. Por favor. Sigamos. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Es normal porque escucharon una voz que no estaba ahí. Y lástima, no sabemos, no tenemos detalles de qué tipo de voz era. A ver si una voz muy elegante, muy bien timbrada, con gran resonancia. Y es normal que no solamente la forma de la voz, sino el hecho del poder que había en esa voz, los hizo tambalear. Y se llenaron de miedo. Eso es normal al contacto de algo que te supera. El Padre Eterno, cuando dejó oír su voz, lo debe haber hecho de la manera más suave posible, porque si no, con la voz lo destruye esos tres que estaban ahí. Dios es bien cuidadoso en eso. El contacto con los espíritus es muy fuerte, tenemos que ser bien cuidadosos. Entonces el Padre dejó oír su voz de una manera tal de no hacerle daño, sin embargo entraron en pánico. Veamos el 7. Pero Jesús se acercó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Esta tiene que ser una característica. Cuando nosotros vamos a hacer una sanación o una liberación, no tenemos que tener miedo. Y si alguien tiene miedo, tenemos que hacer oración. Vamos a hacer oración para que ese espíritu de miedo se te vaya. Y si aún así no se va, entonces, hermano, sal. No están listos. No tengan miedo. Acercándose, los tocó. Miren qué lindo el gesto, los tocó. Y con ese tocar, ¿qué hace? Les da fuerza. Cuando estamos en gracia de Dios, dirigimos la mano a una hermana, ahí hay fuerza. Ahí está pasando fuerza de Dios. Tenemos que aprender a dirigir nuestras manos hacia los demás y saber que hay fuerza. ¿Es necesario tocar? Por eso yo prohíbo, hoy que estamos ensayando taller, la unción con agua bendita, allá estamos ensayando el carisma de sanación, de liberación, de discernimiento, de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría y profecía, 6 carismas en ese acto, que no toquen. Algunos hermanos que empezaron a tocar, no, en un momento, no toque a nadie. Suficiente la frente. No tiene por qué tocar. Si no es necesario ni tocar, ni la frente. Si basta con que estés pensando en una persona y le hiciste bien o le hiciste mal, de acuerdo al poder que desarrollaste. Pero el gesto de la mano es bueno. Y Jesús los tocó, les transmitió toda su fuerza. Porque según la manera de entender del Antiguo Testamento, al tocar a una persona, había ruido de sanación. Y Jesús lo hace. Y ellos sintieron la fuerza de Jesús. Qué lindo. Claro, al contacto de la mano en el cuerpo de otra persona, hay un contacto directo de piel a piel. Y la fuerza es mayor. Pero seamos cuidadosos de que no se nos vayan las manos por otro lado. Porque si no, también el otro es muy astuto.
Acercándose a ellos, los tocó y dijo, levántense, no tengan miedo. 8. Ellos alzaron sus ojos y no volvieron a nadie, más que a Jesús solo. Ay, no vieron a nadie más que a Jesús. ¿Qué pasó con Moisés y Elías? ¿Qué pasó? Ya no estaban. Ya no está. Porque no son necesarios. No son indispensables en la muerte de Jesús. Él solo va a enfrentar esa situación. Ellos vinieron nada más a corroborar la muerte de Jesús. Pero ahora es Jesús solo el que la va a enfrentar. Él solo es el único que puede cargar todos nuestros pecados. Aquellos vinieron a ayudarle, a apoyarle, a servir de testimonio. Pero ahora Jesús solo le va a tocar. Y esta señal es cómo Él va a estar en la cruz solo también, luchando, Él solito, contra Satanás, contra todos los demonios, cargando todos los pecados de todos los tiempos y de todas las personas. Es un símbolo precioso. Jesús se queda solo. Eso no fue para quedarse allí. Eso fue solo para un testimonio. ¿Cuál es la reacción de los discípulos y cuál es la enseñanza de Jesús? Veamos el 9. Mire, hermano, disculpe que les va, dice. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie, más que a Jesús solo. Los discípulos levantaron y no vieron a nadie. ¿Y a quiénes iban a ver si estaban todos los discípulos? No, estaba Moisés, Elías y la nube. Ah, ya. Ya había desaparecido. Eso, para que no nos malacostumbremos a los dulcitos del cielo. Ay, yo no veo a la Virgen María. Ay, antes yo veía al niño Jesús y ya no lo veo. Los dulcitos nada más, no siempre van a estar apareciendo. Hay gente que se malacostumbra a eso. La Virgen María le dice a Santa Bernadita de Lourdes, es la última vez que me verás. Después nos veremos en el cielo. 18 veces, hasta ahí. Otras 6 veces, 10 veces, hasta ahí. Y la señora me dijo que ya no la volvería a ver sino hasta el cielo. No es para siempre, es peligroso, raro, cuando hay una aparición permanente. Algo raro está pasando. Porque los grandes santos tienen cierta época de visiones y después a pura fe. Sigamos. Gracias. 9. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Este es el secreto mesiánico. Mire qué lindo. Mire qué precioso lo que voy a decir. Cuando Jesús quiere transfigurarse y mostrar toda su gloria con el Padre hablando, se fue a una montaña ya solitaria, 560 metros, y solo habían 3 testigos. En esa montaña, ¿quién iba a ver a Jesús? Nadie. Cuando Él quiso humillarse para salvarnos, se fue a una montañita de 8 metros nada más de alto, enfrente de las murallas de Jerusalén, delante de todo el mundo. La glorificación tiene que hacerse en su mano. Las visiones, esas cosas tienen que hacerse en silencio, no es para jactarte. Hermano, ¿qué yo le quiero decir? Que yo tuve una visión y me apareció el Señor Jesús y venía, y dije que yo venía, y entonces toda la gente lo volteaba, y hasta agarra posición porque ya vio que todo el mundo lo está viendo, y entonces fíjense que venía el canal 2, 4 y 6 de televisión, y ya Jesús es al revés. Jesús se esconde para los momentos de gloria y se pone delante de los momentos de humillación. Uno dice, ¿de verdad no habremos entendido a Biblia nunca? Los momentos de humillación son delante de los demás. Los momentos de gloria es escondidas. Qué difícil es para nosotros que alguien le dijéramos, hermanita, por favor arrodíllese, y va a decir todas sus pecados, y todos le van a decir todos los errores que le vemos al hermano. De rodillas, hermano. Hermanita, aquí, de rodillas. Jesús, de rodillas. Y todos le vamos a decir, y usted agacha la cabeza y no tiene derecho a contestar nada. Ahí, de rodillas. Dice, y por favor van a orar, y por favor me le dicen todos los defectos y pecados que ustedes le logran descubrir en el nombre del Señor. Y usted, hermana, no tiene derecho a pujar. Qué terrible, ¿verdad? Y a llorar. Tiende a llorar. ¿Y cuál cristianismo practicado? ¿Y cuál? Pues Jesús no está 8 metros de altura, Monte Calvario, estaba enfrente de las murallas de Jerusalén, era un cruce de caminos, todo el mundo lo veía, y estaba desnudo. Mire la total diferencia, allá estaba totalmente cubierto de luz en una montaña. ¿Quién vio ver solo 3? Aquí todo el mundo lo veía desnudo,
desangrado, allá lleno de gloria, resplandece. Solo 3. Los momentos de gloria son para la intimidad. Los momentos de humillación son delante de todos. Si esta indicación la lográramos plasmar en nuestra vida, este ministerio se levanta y este país también. Pero nos han enseñado lo otro, el glamour, el caché, ¿verdad? Cuerpo bonito, cinturita bonita, ropa bonita. Nos han enseñado a pantallar delante de los demás. Qué tristeza lo que nos ha enseñado el mundo. Y por eso todo el mundo está al gimnasio, el aeróbico, curvilínea, etc. En todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo anda detrás de eso, ¿verdad? Andan desesperados de la anorexia, la bulimia. Andamos desesperados porque eso es lo que el mundo, pero no es lo que Dios nos ha dicho. Y utilizamos inclusive los carismas de sanación, liberación, profecía y todo lo demás para darnos el taco. Jesús le dijo, no le cuenten esto a nadie. No hubiera sido uno de nosotros. Hermanito, por favor, mira, si le vas a contar, pero explícaselo bien, ¿no? Y además le dan mi tarjeta de presentación, si acaso. Si quieren hacer otra transfiguración, decirles que yo estoy disponible aquí desde semana. Qué tremendo, qué equivocado estamos, hermano. Gracias, hermano. Hasta que haya resucitado entre los muertos. Mire, ahí está San Antonio de Padua. Y San Antonio sí se podía la Biblia de memoria. Dicen que era en su tiempo el único que se la podía de memoria. Y cuando se le apareció el niño Jesús en la mano, que no fue una sola vez, Dios permitió que una persona le habían regalado un terreno, que igual que nos van a regalar a nosotros, un terreno, ¿verdad? Para que él tuviera su casita ahí. Y un día oyó que un niño platicaba dentro del cuartito con Antonio. Y Dios fue la cerró y el niño Jesús acariciando a Antonio de Padua. Se quedó. Y Antonio se dio cuenta. Termina la escena, abre la puerta y le dice, Dios te permitió que lo vieras. Pero te ordeno, nunca se lo cuenta a nadie hasta que yo haya muerto. ¿Qué diría? Nosotros, mira, bueno, ni modo, Señor, pero decirle a la gente, pues, Mire qué lindo. Él sí se podía la Biblia de verdad. Sigamos. Que había un... Mateo 16:10. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Estaba escrito, eso está en el libro de Malaquías, por ejemplo, que iba a venir un precursor, eso está anunciado varias veces. Entonces, los discípulos entran en conflicto. Señor, si en ese momento están cuestionándose si eso no es el Mesías verdadero. Señor, si eres el Mesías, que no tenía que haber venido Elías primero, Elías acaba de aparecer ahí, pero él tuvo que haber venido antes que tú. Ahora ha aparecido y él hasta ahorita acaba de aparecer. ¿Cómo es eso? O sea, no habían entendido. Veamos la respuesta de Jesús. 11. Contestó Jesús, bien es cierto que Elías ha de venir para restablecer el dominio de Dios. Leamos el 12 porque junto. Una vez. Pero sepan que Elías ya vino y no les reconocieron, no les trataron como se les antojó, y también harán padecer al Hijo del Hombre. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no lo reconocieron. Fíjese que es increíble, a mí me asombra eso. Las características con que estaba anunciado Elías eran exactamente las mismas de Juan Bautista, pero eran exactamente la manera de hablar, de vestir. Elías vestía con piel de camello, Juan Bautista con piel de camello. Elías vivía en la quebrada, Juan Bautista vivía en la... Era exactamente, y tenía un poder, Elías, que también lo tenía Juan. ¿Cómo es que no lo descubrieron? ¿Cómo es que no entendieron que ahí estaba el espíritu de Elías en Juan Bautista? ¿Y qué hicieron con Juan? Le quitaron la cabeza. Con una cipota que bailaba bien el perreo, ¿verdad? Se puso a bailar el perreo ahí, ¿verdad? Movió la cintura, que de caldo, la Shakira bailando, ¿verdad? Le quitaron la cabeza al pobre Juan. Jesús dice bien claro, Elías ya vino, ni lo reconocieron, al contrario, hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer
de parte de los mismos que mataron a Juan, mataron a Jesús. Y así como padeció Jesús, también padeció Juan el Bautista. Qué tremendo la ceguera, y lo que más impresiona, esa gente era de parroquia, ¿no? Era de parroquia. Ahí estaban en misa todo el tiempo. Ahí andaban estudiando, sí, pero no entendieron la palabra de Dios. Y eso nos puede pasar, y nos está pasando a nosotros hoy. Porque si nosotros estuviéramos entendiendo bien la palabra de Dios, ¿por qué Jesús va a amenazar con castigos a este país? ¿Para qué? Si estamos entendiendo bien la palabra, si todos los que estamos en parroquia, ay, me toca ir a misa, voy a la procesión, pero estamos entendiendo, viviendo bien la palabra, y entonces ¿por qué Dios va a castigar el país entero? ¿Qué pasa? O Dios se equivoca, o nosotros nos equivocamos. Estamos viviendo mal. También, ahora con mucha mayor responsabilidad, porque sí conocemos a Jesús, tenemos la Biblia entera. Y estamos haciendo con Jesús otra vez lo mismo que hicieron nosotros. El 13. Sí, hermano, Elías y Juan Bautista eran diferentes, o eran mismos. El espíritu de Elías estaba en Juan Bautista. Ah, ya. Por eso. El 13 lo dice, leamos el 13. Entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. La presencia de los dos grandes personajes, Moisés y Elías, significa, para el pueblo judío, Moisés era lo máximo en la ley y Elías era lo máximo en profecía. Las dos grandes autoridades del Antiguo Testamento están avalando la vida de Jesús. Para cuando lo cuelguen a Jesús en la cruz, hay tres testigos que dijeron, Moisés y Elías, avalaron la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Por qué se quedó él solo? Porque al final él solo basta para cumplirla toda. Pero quiero terminar con esto, que quizás es una de las cosas lindas que el Señor me regaló para este momento. Vimos el antes de la transfiguración, la declaración del auténtico cristiano. Un auténtico cristiano tiene que ir a la cruz. Jesucristo es avalado por el Padre, Moisés, Elías, delante de tres testigos. En la montaña alta se transfigura. Él ya tiene una anticipación de la gloria que va a tener en el cielo, una anticipación de la gloria que usted y yo algún día, primero Dios, vamos a tener también, si somos obedientes y sacrificados como Jesús. Pero ¿en qué termina la película? Bajaron de la montaña, ¿y con qué se encontraron? Con un endemoniado. Los momentos de gloria allá tienen que aterrizar en expulsión de demonios. Estas formaciones tienen que terminar en la expulsión de enemigos. Aprenda a leer Biblia, hermano. Si Jesús estuvo allá, si Jesús fue transfigurado, ahora eso es un cargar baterías para enfrentarse con Satanás. No es para otra cosa. No es para decir, mira qué bonito, yo lo vi, y yo cuando lo vi lloré, por tanto, eso sí. No, mira, no es esa cosa. Se trata de algo más. Se trata de cargar baterías para luchar contra Satanás. La transfiguración tiene su sentido. Y qué triste que nuestros hermanos nos ponen a contar la historia de cómo apareció una imagen, que no nos interesan esas cosas, nos interesa esto, cuál es el compromiso que el Salvador adquiere ahora a luchar contra Satanás. El momento de la transfiguración nos lanza, es un lanzamiento, es un mensaje de lanzamiento a el enfrentamiento con Satanás. Es increíble que no entendamos Biblia. Para eso, el momento de la manifestación como cristiano auténtico me lleva a un encuentro con Dios que me pide un sacrificio. Y ese sacrificio significa estarme enfrentando con Satanás. Para eso tengo que estar llenándome en la oración de la fuerza de la gracia de Dios. No es antes que sucede esto. Mire, la expulsión de demonios no sucede en otro momento, sino después del momento grande de oración. Cuando hay momento grande, es una pedagogía preciosa de Jesús. Después del gran momento de oración, estás cargado para enfrentarte con los demonios. Los que estaban abajo, si usted sigue leyendo, no lo pudieron expulsar. Y el papá llegó a mirar, Señor, aquí están los otros discípulos tuyos, y no pudieron, es que no estuvieron allá arriba en oración. Y Jesús se enoja y dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo lo puede entender? Salí, muchachos, de acá, fuera, demonio, fuera. ¿Y por qué los pudiste sacar? Le dicen los otros, ¿por qué nosotros no? Le falta oración. Los que estuvieron allá fue ustedes.
Y este ministerio es para liberación. Aquí estamos para liberar. Necesitamos oración y ayuno. Ay, hermano, yo de vez en cuando lo hago. Ay, que eso levantarse a las 4, hermano. Yo ahora que es agosto, mire, se oye, para descansar, hermano. Ay. Entonces no estás capacitado para lanzar demonios. No hemos venido aquí para pantallar, no hemos venido aquí para lanzar demonios. Tienes que entender que lindo que se lo dijeran a todos allá en la fiesta de la bajada. Hermanos, de aquí el compromiso es oración profunda, ayuno profundo y a lanzar demonios, se ha dicho. Sale todo el mundo en casa. Sale todo el mundo. Y entonces, ¿qué es la Biblia? Pues, ¿qué es la transfiguración? Ahora, usted se tiene que comprometer con Dios en dar su vida para que este país se levante en una vida de oración y ayuno. Y eso le va a ayudar, le va a permitir expulsar demonios. Es todo un combo. No se puede entender la transfiguración si le quitamos el final y le quitamos el principio. No se puede. Nos hemos quedado en una fiesta muy folclórica, que no llega a nada. ¿Cuántos años llevamos haciendo la bajada del Señor? Y mire, el país está cada vez abajo. Entonces no funciona lo que estamos haciendo ahí. Como no funcionó la venida de las reliquias de Don Bosco. Porque la gente solo fue a que le hiciera milagros, pero no fueron a cambiar de vida. A utilizar a Don Bosco. Eso no funciona, no es así. Lo mismo estamos haciendo con la bajada. Ay, mira qué bonito el Señor, mira el coluchito, mire, bien blanquito. Primero lo pusieron de rosadito y después lo pusieron de blanquito. Y las palomitas que salieron así, mira qué bonito, y todo se hablaba. Y después a comer abuela. Después nos fuimos para la rueda. Ay. No, mire toda la evangelización, por eso estamos tan mal, hermano. ¿Sí, hermano? Yo quiero, no sé cómo dar el mensaje o expresarme, pero siento de que, vaya, lo que hizo el Señor con nosotros y manifestar su voluntad, hacer la voluntad de Dios Padre, entonces sería bueno, hermano Ricardo, que si nosotros estamos aquí, estamos con ese deseo de aprender y reconocer nuestros errores, nuestras faltas para hacer la voluntad de Dios. Y yo sí le pediría a usted, tal vez que se aburra yo o no entienda, pero me gustaría que usted indicara. No es burra, le veo la varita, pero no es burra. Indicara, digamos, los renunciamientos que nosotros como Cristo María tenemos que estar aquí, renunciar pues a las cosas materiales, que podamos renunciar a las cosas espirituales, algo así, porque nosotros tenemos una hoja de examen, ¿verdad? Que hacemos ahí. Es cierto, hay varias cosas, pero hay otras más que no le agradan al Señor que estamos cometiendo. Correcto. ¿Podría usted, el día de hoy, otro ratito, de mencionar, decir, señalar cuáles son las faltas que cree que el Señor le estamos fallando? Mire, por eso a mí me llamó la atención, porque creo que tengo 3 o 4 días de estar escribiendo eso en los correos, como preguntas. ¿Estás levantándote a rezar el Santo Rosario de 4 a 6? Porque el Señor está pasando examen. Estás haciendo el ayuno familiar o el lunes, estás rezando la coronilla, estás haciendo el examen de conciencia. Esas cosas básicas que el Señor aprobó, tendrían que estarse haciendo. Si no hacemos lo que el Señor nos manda y hacemos lo que no nos manda, al Señor no le interesa. No le interesa. Si no estás haciendo lo que Él quiere y donde Él quiere que estés, y estás haciendo lo que a ti te gusta, entonces al Señor no le interesa. Te lo bendice que ellos sí, pero no como Él quisiera. No alegras al Señor. Entonces tenemos unos 20 aspectos aprobados por el Señor. Eran 50, yo digo, no muchos, unos 15. Entonces después pedimos y agregamos hasta 20. Fueron aprobados por el Señor. Entonces ya tenemos una dinámica, tenemos unos folletos bonitos, tenemos una catequesis, una formación. La gente no se memoriza. Yo estoy poniendo, ¿están memorizando ese capítulo? Hoy lo estoy poniendo todos los días. Ni leen el correo. ¿Qué hacemos? Ya viene la página web, sí, pero ni la van a ver también. ¿Qué hacemos? Vienen aquí y hermano, ya vamos a bailar. Ya viene. Sí, pero ¿y lo otro qué? ¿Y lo otro qué? Entonces, hagamos bien lo que ya tenemos. Entonces podemos pasar a otras etapas. Pero mientras no tengamos eso, aquí nos vamos a detener hasta el resto, quizás. ¿Hasta cuándo? Y urge salir bien preparados ya. Viene una evangelización tremenda. Yo veo venir una evangelización grande, pero grande. Pero si no lo hace con nosotros, lo va a hacer con otros.
estaba con las manos separadas, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque los católicos no se mueven, los católicos somos nosotros. Y eso que somos de los nuevocitos que hay por aquí, la zona. Entonces, quiere tomarnos en serio el sacrificio que lleva hasta la muerte en cruz, para que este país se levante. Y mientras tanto ese momento no llega, expulsamos demonios y sanamos enfermedades. Mientras el momento final de nuestra partida no se ve, es un bajón de la montaña a sacar demonios. Nosotros igual. ¿Alguna pregunta, chicas? Chicas, chicos. Hermano. Quizás pensando en lo que estamos hablando del tema, pero así en la mente se me vino preguntarles. A los que creyeron en Cristo y de Cristo para acá, pusieron un apodo cristiano, y a los que creyeron antes de Cristo, o sea, en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo definen? El pueblo judío hacía una diferencia. Los infieles y los fieles, esa era la diferencia que hacía. O los paganos, todo aquel que no creía en Yahvé. Ellos eran los creyentes, los fieles. Los otros eran los infieles, los paganos. Había una determinación en el pueblo, los circuncisos y los incircuncisos, porque todo el pueblo judío se circuncidaba. Para ellos era el símbolo de pertenecer al pueblo judío. Entonces decirle a alguien, eres un incircunciso, es una mala palabra. Entonces eran las fórmulas que se utilizaban a nivel de judío, a nivel de mundo, circunciso, fiel, y el otro era pagano y circunciso. Hasta que aparece Jesús, ya poco a poco se cree que San Ignacio de Antioquía, que utilizó el término católico, que significa universal, ya 100 años después de la muerte de Jesús. Eso poco a poco se va dando. Al principio le llamaban los seguidores del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces decían los seguidores del camino. Todavía en Hechos se menciona a los seguidores del camino. Y ya en el siglo IV, los textos romanos hablaban los seguidores de un tal Cristo. No decían Cristo, que había llegado deformada la palabra. Los seguidores de un tal Cristo, que era importante en el mundo entero. Poco a poco se fue dando el término cristiano. Bien, hermanitos lindos, preciosos, encantadores, ustedes van a las fiestas agostinas, ¿verdad? Sí. Una pregunta. ¿Y los judíos de dónde hacían la identificación de que había de preparar el camino del Señor con Elías? Malaquías, los profetas. Porque, por ejemplo, Malaquías dice que preparar el camino del Señor. Sí, preparar el camino del Señor. Y Isaías dice, vos que clamas en el desierto, abran camino a Dios. Todo eso lo recoge Mateo como textos hablados por Juan Bautista. Porque, por ejemplo, cuando Juan Bautista le preguntan que ¿eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces, como se lo explicaba, que se trataba de que con el poder de Elías, ¿verdad? Así es. No es que Elías estaba ahí. Eso sería una reencarnación que no existe en la Biblia. Sí. Lo que estaba ahí era el espíritu, el poder. Así como Elías le transmitió su poder a Eliseo, ahora aparece en Juan Bautista el poder, no la persona. Las personas son individuales, pero el poder que tenía. Moisés le transmitió su poder a 70. Yo le digo, voy a tomar espíritu tuyo y se lo voy a pasar a 70 que escriban profecías que te ayuden. No era Moisés el que se dividió en 70, no sé, poder de Dios quitándole espíritu y compartiéndolo con 70. Es el espíritu, no la persona. Para entender, esas son las cosas que es bueno aclarar, porque si no nos enchibulamos. Pensamos que es reencarnación. La reencarnación no existe. Sí. Pero ¿por qué los judíos asociaban a ese precursor con Elías y no a otra figura? ¿Por qué no Eliseo o cualquier otro? No, porque la profecía decía y es que Eliseo fue alumno de Elías, pero no fue figura central. A pesar de que llegó a hacer muchos milagros, no fue el tronco, la raíz, era Elías. Había profecías específicas que decían Elías. El precursor Elías. Entonces se hablaba de Elías.
los textos bíblicos, los proféticos hablaban de él. Nunca mencionan a Eliseo. Sí. Y la transfiguración lo dice bien claro, pues habla de Elías, no de Eliseo. Y los tres textos de Mateo, Marcos y Lucas coinciden en eso, que era Elías. Era el cumplimiento total. Y el Evangelio de San Mateo, cuando habla de eso, de Juan Bautista, menciona a Elías. Jesús menciona a Elías. Sí. Bien, démosle gracias.